En este vídeo os aclaro un poco el proceso de formulación y de nomenclatura de los llamados aniones derivados de oxoácidos suboxoaniones. Bien, ¿qué ocurre? Fijaros en la tabla de las soluciones de esta actividad 8 de las que estáis haciendo. Si se da la fórmula, en esta columna, como veis, el nombre que se da, fijaros que yo he dado dos nombres. Entonces, hay un nombre que es un nombre sistemático de la IUPAC, que es simplemente recordar anión, este de aquí, este nombre me refiero. Anión, bueno, aquí puedo anotar, que pensé que estaba en otra aplicación. Damos aquí, anión. Como tenemos aquí un átomo de hidrógeno, hay que poner hidrógeno sin tilde, abro paréntesis, como veis aquí, y trioxido, porque hay 3 átomos de oxígeno, borato, siempre acabado en ato. Y ahora, entre paréntesis, el número de carga, que es -2, porque aquí tenemos -2. Nuevamente, el nombre sistemático de la IUPAC, anión, trioxido, silicato, 2-, siempre acabado en ato. En este caso no hay hidrógeno aquí delante, pues no se antecede nada de eso. De nuevo, el que está en segundo lugar es ese nombre sistemático. Ese nombre sistemático obedece, voy a cambiar de... obedece a las reglas que tenéis en este documento. ¿Cuál es? Pues vamos a ver si lo encuentro. Es este, ¿vale? Que sería la nomenclatura estequiométrica o de composición que se llama de los oxoaniones, ¿vale? Si el anión no tiene hidrógeno, estaríamos en este caso de este archivo que lo tenéis en claro, donde se pone prefijo numeral 1, oxido, prefijo numeral 2, elemento, acabado siempre en ato y la carga del ion. Aquí lo veis, ¿vale? Existen oxoaniones que llevan hidrógeno delante. Entonces, en ese caso, si comparáis esto de aquí con esto, es porque aparece esto de prefijo 1 hidrógeno. Aquí hay 3 prefijos numerales, puede haber. Bueno, esas son reglas. No se usa ico, oxo, hipo, per, meta, orto, todas estas cosas que veis aquí, ¿vale? El prefijo 1 indica número de átomos de hidrógeno. Supongo que esto lo miraréis, o no lo sé. ¿Vale? Esta nomenclatura se llama nombre de hidrógeno, ¿vale? O nombre estequiométrico de composición también. Hidrógeno, porque hay uno. Heptaoxido disulfato, ¿vale? Siempre acabado en ato. Independientemente de que en el nombre tradicional sea como aquí un ato o sea un hito. Eso para el nombre de hidrógeno este sistemático nos da lo mismo, no hay nada que averiguar, como digo yo. Está tirado, ¿no? Es algo que, entre comillas, se nos regala. Se nos regala en el sentido que es muy sencillo, o yo por lo menos lo entiendo así. Igual no estáis de acuerdo conmigo. ¿Vale? Fijaros que todos los segundos nombres de la tabla se ajustan a esa nomenclatura. Y la otra nomenclatura, que es decir, que se llama anión clorito, periodato y demás, ahí sí hay que averiguar el número de oxidación del átomo de cloro, del átomo de yodo, del átomo de azufre, del átomo de fósforo, ¿vale? Según sea ato, hito, fijaros que aquí sí puede, en el nombre tradicional, la terminación sí puede ser ato o hito, o puede ser un orto, como tenemos aquí, cosa que no se usa en este nombre, o puede ser, en fin. Evidentemente, si el anión tiene hidrógeno, hay que indicarlo también. Por eso, pero aquí fijaros que sí se pone tilde. Es decir, si veo un nombre con tilde de un anión, no corresponde al nombre este segundo. Aparte que fijaros que en estos nombres no se pone el número de oxígeno, sino hidrógeno, borato, borito o lo que sea, ¿vale? Bien, las reglas de construcción de los aniones a partir del nombre, o sea, si me dan el nombre, me piden la fórmula, ¿cómo lo hago? Pues eso lo tenemos en este archivo. Vamos a repasarlo así rápidamente. En realidad sois vosotros quienes tenéis que estudiarlo y verlo esto. El nombre común, si me dan el nombre, digamos, sistemático, no hay problema porque es muy fácil de averiguar la fórmula. Me explico. Vamos para aquí. Si me dicen anión, tiene que poner algo de óxido acabado en ato y el número de carga negativo para que se corresponda con esa nomenclatura sistemática. Si no, no es el caso. O sea, de eso tenemos este caso que estoy señalando, el anión trioxidofosfato 5-,
y el pentaoxido dicarbonato 2 menos, ¿vale? Entonces, con estos nombres es muy fácil. Trióxido fosfato, pues se pone el fósforo, se ponen 3, ¿por qué? No, pues este nombre está mal. Está mal porque no se corresponde con esto. No se corresponde porque, pues, por lo que sea, habré cambiado algo y no me he dado cuenta. Este nombre está mal y sería el anión decauxido trifosfato 5 menos. Exacto. ¿Vale? Supongo que habréis dado cuenta, si no, pues eso está mal, ¿vale? Por lo que sea me he equivocado. Lo siento mucho, ¿no? Como decía el rey emérito. Y este, si es el anión pentaoxido dicarbonato, son 2 carbonos, 5 oxígenos y 2 menos. Bueno, en este caso, a ver, el trióxido fosfato 5 menos, es que, a ver, con querer decir las cosas muy rápido, lo he dicho mal o lo he hecho mal, me explico. Lo que está mal es la fórmula, o sea, este en azul, no el nombre. El trióxido fosfato 5 menos es el el PO3 5 menos, ¿vale? O sea, el 3 estaría aquí, el día de sobra. En fin, que me he equivocado, ya está. Vamos ahora con cómo obtengo a partir de un nombre de estos tradicionales la fórmula del anión. Pues para eso nos vamos aquí, nos venimos aquí y tenemos que, las terminaciones pueden ser o per ato, o ato, o hito, o hipo, hito, dependiendo de si tenemos 4 números de oxidación, con lo cual tenemos las 4 opciones, desde el más alto hasta más bajo, eso lo pusimos en la pizarra. Si tenemos 3 números de oxidación, 2, solo 1, pues en fin, la terminación depende de eso. Para escribir la fórmula del anión, si me dicen ion perclorato, significa que el cloro actúa con el número de oxidación más grande, que es 7. Aquí está explicado en este ejemplo, ¿vale? El oxígeno actúa con menos 2. Entonces, tengo que buscar, al hacer este anión, el mínimo número de átomos de oxígeno, 4, para que al multiplicarlo por menos 2, que me da menos 8, y sumarle 7, pues me da menos 1, ¿vale? Que no se pone ahí el 1, sino el menos. Y como el cloro no está en la lista esta extraña de los metahidroaurtos, pues ya hemos acabado. Con el sulfato, nitrito, hipobromito y permanganato, pues exactamente lo mismo. Ninguno de estos elementos, cloro, azufre, nitrógeno, bromo, manganeso, está en la lista esta de los 5 elementos estos malditos, por lo tanto es la forma que se llama meta. Añadimos el mínimo número de átomos de oxígeno para que el anión sea negativo. Simplemente tener en cuenta, pues, si acaba en hito, si hay hipohito o perato, como estáis viendo aquí, y ya está. Los prefijos meta y orto. Pues resulta que lo del prefijo meta y orto tiene que ver con, como pone aquí, con el grado de hidratación del ácido, oxoácido, del cual provienen los aniones estos, oxigenados u oxoaniones. Entonces, el prefijo meta que pone aquí, que no se suele escribir nunca. Por eso estos son meta, ¿vale? Y no está escrito el prefijo meta. Pero sin embargo, sí hay que escribirlo si queremos hacer la forma meta para el boro, silicio, fósforo, arsénico y antimonio. En estos elementos químicos, si hago un anión, si el nombre de un anión es, por ejemplo, como estáis viendo aquí, clorito, el ion clorito es el metaclorito, pero no se usa el prefijo meta. Ahora, si yo quiero hacer el anión, la forma meta del anión fosfato, tengo que anteponer el prefijo meta delante. Si no pusiéramos nada, el nombre del anión hace referencia a la forma orto, ¿vale? Entonces, el ion clorito es la forma meta, se hace, y el ion metafosfato también es la forma meta, pero tienes que poner meta delante para que sea la forma meta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con estos 5 si me dicen un nombre como ion fosfato, donde no aparece meta delante? Pues que es la forma orto. La forma orto siempre se suele escribir, salvo con estos 5: boro, silicio, fósforo, arsénico, antimonio. ¿Y en qué consiste hacer la forma orto? Independientemente de que tenga que poner el prefijo o no lo tenga que poner. Pues consiste en que yo hago la forma meta del anión, añadiendo el mínimo número de átomos de oxígeno, y después le sumaré solamente un ión o 2 menos, ¿vale? Si es un elemento químico de las columnas 13 a la 15. Y se sumarán 2 iones o 2 menos para obtener la forma orto de elementos químicos de la columna 16-17. Fijaros aquí, ion fosfato.
Procedimiento a seguir para obtener esta fórmula, que es la forma orto, puesto que aunque no pone orto, es que no hay que ponerlo, ¿vale? Porque se escribe siempre, si queremos hacer el orto lo que sea de cualquier elemento químico, salvo para estos 5. Entonces, que veo fosfato, siempre que tengamos aniones de estos, tener en la cabeza la lista esa de los 5, boro, silicio, fósforo, arsénico y antimonio, para ver si es el mundo al revés, como yo digo, ¿no? Entonces, fosfato, ¿qué hago? Hago la forma meta, que es PO3-. ¿Por qué es PO3-? El fósforo actúa con número de oxidación 5, necesito 3 oxígenos para que 3 por menos 2, que da menos 6, más 5 me dé menos 1. Y ahora, la forma es la forma orto, como hemos dicho, y como el fósforo está en la columna 15, se suma 1 o 2 menos, ¿vale? Lo pone aquí pone columna 13, otro fallo, es la 15, ¿vale? Estas cosas pues no las he revisado hace tiempo. Tampoco me lo ha dicho nadie en estos años, creo, pero bueno, eso implica que no lo habrán mirado mucho. Tras sumar un oxígeno con 2 cargas negativas al PO3- se convierte en PO4 3-. ¿De acuerdo? El ortotelurato. ¿Por qué con el teluro si hay que poner el prefijo orto? Porque el teluro no está en la lista esta de los 5. Entonces, por eso, si quiero hacer la forma orto, tengo que ponerlo en el nombre. Entonces, se hace la forma meta, en primer lugar, que es con 4 átomos de oxígeno. Ya esto sería negativo porque el telurio, el número de oxidación más grande que tiene 6. 6 menos 8 menos 2. Ahora, como el teluro está en la columna 16, como pone aquí, se suman 2 iones O2 menos, que es lo que pone aquí. Y al sumar 2 iones O2 menos a esto, se te queda en TO6 y 2 cargas negativas más 2 por menos 2 menos 4 menos 6. ¿Vale? Recordad, los iones, la forma orto de estos aniones oxigenados tienen cargas bastante grandes. Ni menos 1 ni menos 2, sino menos 3, menos 5, menos 6, cosas así. Y además tienen mucho oxígeno, evidentemente. Bien, luego existen otros aniones oxigenados que usan el prefijo di. Entonces, esto es muy fácil saber si el anión es tipo di o no lo es. ¿Por qué? Porque fijaros, en el nombre común pues va a aparecer di lo que sea, dicromato, disulfato, difosfato, diselenito, diborato, di. Si pone di, pues hay que poner 2 átomos. A la hora de construir el elemento, el anión, se ponen 2 átomos del metal o no metal. Después ponemos un número de átomos de oxígeno inicialmente para que sea negativo. Caso del dicromato, 2 cromos. El cromo actúa con más 6. Necesito 7 oxígenos para que 2 por más 6 es más 12, más 7 por menos 2 menos 14, 12 menos 14 menos 2. ¿Vale? Ahora, eso digamos que es casi, con eso casi que hemos terminado, pero no, porque hay que tener en cuenta una lista de 4 elementos químicos, que es básicamente la misma lista que teníamos para lo del orto, que eran 5, boro, silicio, fósforo, arsénico, antimonio, pues el silicio ya no está. O sea, no hay que quitarse de la cabeza uno de esos elementos químicos, el silicio. Pues si hago el anión diborato, difosfato, diarseniato, diantiamoniato, hay que sumar un anión óxido para obtener correctamente la fórmula. Con el resto no hay que hacer eso. Entonces, fijaros que aquí en los ejemplos estos, con el dicromato y disulfato no se suma nada, pero con el difosfato, que está en la lista del fósforo, o con el boro, o con el arsénico, o con el antimonio, se ha sumado un anión de estos óxidos. ¿Está? Creo que está claro. La última complicación, entre comillas, para estos nombres de metaorto, di, trío, tetra. Prefijos trío, tetra significa que hay o 3 o 4 átomos del elemento central del anión. Trifosfato, trifosfito, tetra no sé qué, ¿vale? En este caso, la lista inicial de 5, nos hemos quedado solamente con el fósforo, el arsénico y antimonio. Aquí, en comparación con los di, el que ha desaparecido creo que es el boro. ¿Correcto? Exacto. ¿Ves que aquí ya no está el boro? Entonces, cuando hagamos el trifosfato, como el fósforo está en la lista, hay que sumar 2 iones 2 menos. Con el arsénico también y con el antimonio también. Por eso, fijaros, aquí, aquí, aquí y aquí se han sumado 2 iones 2 menos. Hacer la forma inicialmente poniendo el mínimo número de átomos de oxígeno, que lo tendríamos aquí, el P3O8 menos. ¿Por qué es P3O8 menos? Vamos a verlo. Trifosfato son 3 átomos de fósforo. El fósforo actúa con más 5 porque acaba en ato. En este caso, 3 por 5, 15. ¿Cuántos átomos de oxígeno pongo como mínimo para que esto sea negativo? 8, porque 8 por menos 2 es menos 16. Menos 16 más 15 menos 1.
Como el fósforo está en la lista esta del tritetra, que hay que sumar 2 iones, pues lo sumamos. Y entonces, pues, 2 oxígenos más y 4 cargas negativas más que se le suman a la -1, -5. ¿Vale? El trifosfito. En el trifosfito la única diferencia respecto al anterior es que el fósforo, en lugar de actuar con número de oxidación 5, actúa con el +3. 3 por +3 es 9, pues con 5 átomos de oxígeno, que multiplicado por -2 me da -10, ya tengo que esto es negativo. Y de nuevo, como el fósforo está en la lista esta, le sumamos 2 iones 2 menos, ¿vale? Está hecho con fósforo, con antimonio y con arsénico, que son los tres. Y un ejemplo en el que no hay que hacer eso, que es, por ejemplo, el ion tetraborato. Tetraborato, 4 boros. B. El boro, ¿qué número de oxidación tiene? 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. ¿Cuántos oxígenos pongo para que esto sea negativo? El número mínimo siempre, 7. 7 por 2 menos 14. Y me sale -2 de manera neta. Y no se suma nada. No se suma nada de esto, puesto que en esta lista de 3 no está el boro. Y si fuera un tetraclorato, si existiera, lo mismo, no se suma nada, sino que 4 átomos de cloro y el cloro actuando con el número de oxidación que corresponde al número de oxidación 5, que es el átomo, porque si no sería tetraperclorato, por ejemplo, ¿no? En fin, esto es cuestión de manejar esto correctamente. Y poco más. En los ejemplos estos, en los ejercicios, mejor dicho, que los tenemos aquí, ¿no? Exacto. Pues salvo este, que repito, la fórmula está mal, y salvo este, pues hay que sacar a partir del nombre tradicional la fórmula. En el examen, esta parte de la derecha es súper fácil si usáis el nombre de abajo, sistemático. Ahora, esta parte de a partir del nombre sacar la fórmula tendréis que haber aprendido a manejar esos nombres tradicionales, pero si se pone uno de este tipo, pues se saca rápido, repitiendo que este está mal, ¿vale? Eso en cuanto a los aniones.